Tengo una pregunta para hacerme. Capítulo 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 2. Y la pregunta que abre este capítulo es: ¿por qué le tengo miedo al cambio? Todos tenemos algún momento en nuestra vida en el que deseamos un cambio. No hablo de cambiar el auto o el sofá del living, sino de ese momento en el que querés pegar un giro importante, no sé, cambiar de trabajo, la manera de relacionarme con los demás o cambiar de pareja. Es mucho más común de lo que creemos. Puede estar sujeto a crisis existenciales, ¿no? La de los 30, la de los 40, la de los 50, etcétera, etcétera, etcétera. Porque siempre hay una crisis, muchas veces impuesta por los modelos mentales de nuestra sociedad. Y otras veces esas crisis son algo personal, algo ligado a nuestra historia de vida, a nuestra familia. Pero sea por lo que sea, en ese momento sentimos la necesidad de patear el tablero. Es como si nos invadiera un espíritu adolescente inconforme. Miles fueron las veces que yo me dije: basta de trabajar tantas horas, ¿para qué perder tanto tiempo en reuniones eternas? En publicidad las reuniones son como un fetiche, sépanlo. Y ahí entraba el deseo. Me pongo a un bar, me voy a ir a la playa, lo que sea. Y lo decía totalmente convencido, pero no lo hacía. Algo me frenaba. Es que en ese momento muchas de nuestras creencias entran en crisis. Porque como vimos en el capítulo anterior, llegamos hasta acá siendo quienes creemos que somos, siguiendo ciertos parámetros y de repente, no sé por qué, pero hay algo dentro nuestro que nos dice: esto así no puede seguir, quiero un cambio. Y en el fondo, eso implica empezar a tener nuevas creencias, nuevos modelos mentales, no preocuparse por el que dirán, ver ciertos aspectos de la vida de otra manera. Eso nos atrae. ¿Quién no desea descubrir algo nuevo e interesante en su vida? Pero, ¿quién golpea la puerta? El miedo. ¿Y de chiquitos cómo aprendimos a reaccionar ante el miedo? Metiéndonos debajo de la sábana, tapándonos los ojos, escondiéndonos. Es decir, todas reacciones que tienden a paralizarnos. Es como si dijéramos: quiero cambiar esto, lo necesito, me gustaría hacerlo, me da miedo, me escondo, chau. Y entonces es imposible el cambio. Y entran en escena lo que yo llamo los disfraces del miedo. Miedo a equivocarnos, porque hasta ahora hice lo que supuestamente habría que hacer. Miedo a lo desconocido. ¿Por qué cambiar lo que construí? Miedo a que nos juzguen por nuestra decisión. ¿Te volviste loco? En definitiva, el miedo a tomar una decisión haciéndonos responsables de la misma sin que nadie más sea partícipe. Si acertamos, es nuestra responsabilidad, pero si nos equivocamos, también no puedo echarle la culpa a nadie. Y no estamos acostumbrados a hacer algo sin tener en cuenta nada de lo que nos rodee. Entonces nos plagamos de preguntas. ¿Está bien esto que quiero hacer? ¿Es necesario en este momento? ¿No es un riesgo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Darle entidad al miedo. Nos creamos nuestra propia barrera. Y eso es porque nos enfocamos en lo ilusorio del miedo. Porque podríamos hacernos otro tipo de preguntas enfocadas en la realidad de lo que nos pasa. Preguntas que nos movilicen a buscar un poco más dentro nuestro. Por ejemplo, ¿por qué tenemos miedo? ¿De dónde sale este miedo? ¿Qué es lo que me provoca este miedo? Solemos escuchar: tengo miedo que me vaya mal en el examen, me darán ese aumento, en lugar de me va a ir bien el examen, me van a dar ese aumento. Es que estamos muy moldeados y nos damos cuenta cuando el molde nos aprieta. ¿Qué pasaría si tomamos el miedo como un yo que nos interpela? Como una variable dentro del proyecto de cambio que nos dice: no sé si vas a poder hacer esto, e intentar confrontarlo, intentar dialogar con él, amigarnos y comprender que ese miedo no está ahí para paralizarnos, sino que está ahí para mostrarnos que hay obstáculos fundados en nuestras viejas creencias, que algunas pautas ya establecidas pueden ser difíciles de romper. Y entonces tengo que buscar nuevas formas. La música épica nos envalentona, pero volvamos a la nuestra. Porque no es lo mismo la incertidumbre que el miedo. Nadie sabe qué va a pasar en el siguiente minuto de nuestras vidas.
por lo cual vivimos en una incertidumbre constante y no por eso vivimos atemorizados. Y es lógico que ante un cambio surjan preguntas, incertidumbres, dudas, pero si entendemos al miedo como un aliado, vamos a dejar de temer. Vamos a entender que estamos en un proceso y que nos va a llevar tiempo acostumbrarnos a cambiar. A ver, el día que llegué a mi casa con mi hija recién nacida después de pasar 3 días en la clínica, sentí incertidumbre. Me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya no estaba la enfermera para ayudarnos y no estaba en la clínica, no me sentía contenido, me sentía feliz, pero un poquito desprotegido. Y ahí comenzaron las preguntas más profundas. ¿Podré ser un buen padre? ¿Podré educarla bien? ¿Podré dar todo mi amor a mi hija? Era un cambio radical en mi vida, sí, era padre. Y me sentí extraño, pero viéndolo a la distancia, no podía ser miedo. No podía hacerlo, porque no había ninguna chance de paralizarme, ni de taparme los ojos, ni de esconderme bajo las sábanas. Y esa fue la primera vez que rompí la estructura que el miedo solía provocar en mí. Yo tenía que avanzar, por lo cual, ese miedo no actuó como siempre, sino que esta vez me interpeló. Me mostró que no sabía cómo iba a ser todo a partir de ahí, y me dejó bien en claro que estaba ante un gran cambio en mi vida. Hoy pasaron casi 20 años y sigo teniendo incertidumbre, simplemente porque soy padre. Pero para mí, este fue un gran ejemplo de que se puede reaccionar de otra forma ante el miedo. Podemos escucharlo, podemos entender por qué actúa y obviamente podemos tratar de aprender de él. Estaba con Renata en brazos en mi casa por primera vez y me permitió ver al miedo como una herramienta que en algún punto nos fortalece. Ojo, sí, nos fortalece. Y si aparece es porque quizá algo mueve nuestra estructura interna y un cambio es justamente eso. Algo que se mueve internamente. Los miedos siempre van a tender a paralizarnos, pero está en nosotros elegir taparnos los ojos o escondernos bajo la sábana. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.